El mensaje de esta mañana es el eterno y poderoso Evangelio de Jesucristo, basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Confío que usted tenga a la mano ya su Biblia, que toda la familia esté reunida en un solo lugar y vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en este momento. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón la bendición gloriosa de tu presencia. Bendito sea, Señor, cuando nos permites estar en tu presencia, Dios, y gozando de tu presencia. Te damos muchas gracias, Padre de bondad, porque nos permites llegar y reunirnos con nuestras familias, en nuestros hogares y con muchos otros más, que no solamente en nuestra localidad o en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, Padre, pueden recibir este mensaje de aliento poderoso de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que es poderosa y eres tú, mi Dios, el Cristo resucitado, a quien predicamos. Señor, muchas gracias en esta mañana por esta oportunidad preciosa y te rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Buen día, hermanos. Somos la familia Jiménez Lara. María Graciela y Francisco Javier cantaremos el himno 124, Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quitan la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo, guárdanos, Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste, llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Hola hermanos, nos tocó compartir con ustedes Lucas capítulo 7 del versículo 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Y ya que estamos todos preparados, vayamos al punto. El escritor a los Hebreos, por el Espíritu Santo, da esta definición para el Evangelio diciendo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Es decir, estamos hablando de la palabra, y no cualquier palabra, sino de la palabra de Dios, que afecta, que bendice todos los aspectos de la vida de un ser humano como usted y como yo. Ahora bien, consideremos la lectura que hemos hecho y veamos que a ese momento Juan se encontraba en la cárcel por causa de su valiente, clara y desafiante predicación de la palabra de Dios. Tal vez había pendientes en su corazón, pues había sido apartado desde el vientre de su madre con el propósito de anunciar la venida del Salvador. Y su compromiso y gran responsabilidad no le dejarían pensar que la tarea no había sido cumplida. Por ello, es que desde el confinamiento que padece, y llamando a 2 de sus discípulos, les envía al Señor Jesús, solo para preguntarle a él: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta que no da aviso de duda, sino que lo que busca es simplemente confirmar lo ya sabido. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, nos daremos cuenta que con el Señor nada se hace sin propósito, porque nos preguntamos: ¿qué les enseñaría? ¿Qué les mostraría? ¿Y qué les traería a la vida de aquellos emisarios la respuesta que diera el Señor Jesús para ser llevada ante Juan? La lectura de la Biblia en el versículo 21 dice así: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. ¡Qué tremendo impacto en la vida de aquellos enviados por Juan! Porque ahora, al regresar a la cárcel y contar al predicador de Dios las cosas que estaban aconteciendo a partir de la mano de Dios, y cómo Jesucristo el Señor, con el poder celestial y la manifestación de su palabra, hacía que todos aquellos aquejados de diversas cuestiones en su vida quedaran sanos totalmente. Esta es una gloriosa demostración de lo que el Evangelio no solo dice, sino que también hace. El mensaje del Señor Jesús fue claro, y sin lugar a dudas, para que tanto Juan como sus emisarios estuvieran totalmente convencidos de lo que Dios anhelaba y anhela hacer para la vida de tanto enfermo del cuerpo, pero también del alma. Es el Evangelio de Jesucristo. Este Evangelio de Jesucristo es el cúmulo de sus promesas, que se hacían efectivas en la vida de aquellos, pero igualmente el día de hoy es el valor de la palabra del Cristo vivo, del Cristo resucitado, que ha vencido la tumba, que sigue y seguirá haciendo maravillas en la vida de los hombres y mujeres que acepten este mensaje celestial. Mensaje saludable, sanador, primero del alma y todos sus males, y del cuerpo también, pues nada impide que el Señor siga actuando conforme a su gloriosa soberanía y poder el día de hoy, con hombres y mujeres que deseen creer en la palabra encarnada, el Verbo de Dios, Cristo el Señor. En este mundo lleno de tecnología, en donde los esfuerzos de los hombres han dado frutos en tantas y tantas ramas de la medicina y de muchas otras áreas de los quehaceres y conocimientos del ser humano, pareciera que la fe en el Hijo de Dios y en su palabra santa es un asunto de simple religiosidad o costumbre y tradición, porque el interés por lo físico y lo material
están siempre asediándonos, creando estereotipos, moldes y maneras que definen el carácter del hombre de hoy, poniendo en segundo término los aspectos morales y espirituales que competen al corazón y al alma. La Biblia dice así sobre este particular: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En San Mateo 16:26. A 2000 años de distancia, es menester que los hijos de Dios nos cuestionemos, primero, si hemos creído cabalmente en el Evangelio anunciado por nuestro Señor y Salvador. Y segundo, si existe, como en el corazón de Juan, un compromiso para anunciarlo ante las necesidades imperiosas de este mundo. Porque el evangelio mencionado por Jesucristo es un evangelio de paz. San Lucas 7:22, y lo voy a leer totalmente, dice de la siguiente manera para dividirlo en tres partes que nos van a ocupar estos tres puntos que voy a mencionar. 7:22, dice la palabra: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Dividamos en tres partes este hermosísimo versículo. La primera parte dice: id y haced saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Tan solo unas pocas palabras del maestro, y al llevar los emisarios el mensaje a Juan, que se encontraba en la cárcel, y aquel se sintió inundado por una paz indescriptible, una paz que nada ni nadie le podían quitar, una paz que sobrepasaba el entendimiento de todos con los que él pudiera tener contacto. ¿Por qué? ¿De dónde venía esa paz de la que hablamos? Sin duda venía del Señor, pero a la vez provenía del hecho de saber que la encomienda celestial que se le había dado había sido cumplida cabalmente, pues nada mejor que estar en paz con Dios y en Dios, al darse cuenta que la misión había sido concluida. Podía ver que el trabajo de preparar el camino al Señor había sido terminado. Él sabía que todas las cosas que acontecieran ahora y las que sucedieran después, como siempre, estarían totalmente controladas y en la soberana voluntad del Señor, fuera lo que fuera. Tal vez, y digo solamente tal vez, las palabras que alguna vez dijo San Pablo, años después a su amado Timoteo, en su segunda epístola 4:7, si no fueron dichas por Juan, tal vez y quizá fueron pensadas por este. Me refiero a aquello de que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Sin duda que este puede ser el pensamiento al menos, no solo de Pablo, que lo dejó por escrito, no solo en la posibilidad de que fuera también de Juan, sino que todos y cada uno de aquellos que estamos empeñados, los hijos de Dios, su pueblo, hombres y mujeres, que estamos empeñados en cumplir, hayamos hecho la voluntad de Dios, obedeciéndola, a pesar de las circunstancias, cualquiera que éstas sean. Recuerde, Juan sabía que su vida pendía de un hilo. Y no hubo problema en obedecer y en aceptar cualquier circunstancia que en el futuro llegara. Y no estoy dando un mensaje fatalista, en manera alguna, porque el poder de Dios nos cubre a usted y a mí.
Pero sin duda alguna la voluntad del Señor siempre se hará porque Él es el soberano. Y mi amigo y hermano, esta es una invitación a la reflexión de todos y cada uno de nosotros ante el Señor. En segundo lugar, la segunda parte. Estamos hablando de un evangelio creador y restaurador. Quiero que piense en esto. Y este es un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en San Lucas 1:37 también. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Así que la palabra celestial es especialmente para sanar y para dar salud. Aunque ahora hablamos del cuerpo, porque el Señor se refería a la sanidad que daba a ciegos, a cojos, a leprosos y aún a resucitar muertos. Aunque ahora hablamos del cuerpo, porque esto es lo primero que menciona el Señor, y no porque sea lo más importante en la vida de cualquiera, sino porque era lo que a los ojos de los enviados de Juan podían llevar como un vivo testimonio de lo que la palabra de Jesucristo puede hacer en la vida de aquellos y de cualquiera el día de hoy. Los que eran ciegos de nacimiento o habían perdido la vista en algún día de su vida, los que tenían alguna atrofia en sus extremidades o lo habían sufrido por enfermedad o accidentalmente, los indeseables leprosos que nadie aceptaba en aquel tiempo por considerarlos inmundos con y ante la ley de Dios. A los sordos les devuelve la delicia de los sonidos de la vida. Y a los muertos son resucitados para traerlos a una nueva experiencia de vida en Él y con sus seres queridos. Sin duda que todo esto impactó a los emisarios de Juan. Y en el recuento, azorados, sorprendidos, le contaban todo lo que ellos habían presenciado. Eran maravillas ante los ojos de quienes podían dar testimonio de todo lo que el Señor hacía, tal como hoy nuestro Dios sigue haciendo en medio nuestro, porque seguimos siendo testigos del poder sanador de Jesucristo. Su palabra es la que manda, esa es la ley, es el evangelio de Él. No había duda para aquellos, no había duda para Juan, y no hay duda para nosotros hoy. Jesús es el Mesías de Dios, quien después de vencer la muerte, vive y reina para siempre. Este es nuestro vivo Señor y Dios, creador del universo, de todo cuanto hay, todo cuanto existe y todo cuanto será hecho. Y finalmente, y en tercer lugar, el eterno evangelio de Jesucristo nos ofrece más, muchísimo más. Me encanta la manera como concluye este versículo 22 del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, que dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Nos preguntamos, ¿acaso aquellos que habían sido sanados por el Señor no se sentían agobiados por su condición? Yo creo que sí. ¿O acaso aquellos que habían sentido el dolor de la pérdida de un ser querido no se sentían desconsolados y faltos de ánimo para seguir? También, yo creo que sí. Pero de entre toda aquella muchedumbre que siempre le seguía, había otros más pobres que esos que mencionaban, los que ya no guardaban ninguna esperanza, aunque estuvieran sanos, y que sentían dudas acerca de su futuro, aunque fueran acaudalados o ricos materialmente, o que tenían miedo al porvenir, aunque en apariencia presentaban un rostro feliz. Ciertamente, a esos pobres de espíritu y de carácter, como tantos que hay hoy en el mundo, el Señor se ocupa de bendecir con su evangelio.
Y es así como el eterno evangelio del Cristo resucitado sigue y seguirá haciendo maravillas en la vida de todos los que lo acepten como Señor y Salvador de su alma. Dice la palabra del Señor, dice Jesucristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no fuere a través de mí. Amén. Continuaremos entonando el himno número 126, El Rey ya viene. El comercio ya cerrado, el bullicio terminó, los talleres han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta, ya su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está, y el coro de los cielos cantan gracia, amor y paz. Oremos pidiendo al Señor su bendición en esta hora. Amante Padre Celestial, queremos agradecerte con todo el corazón la bendición de tu presencia en medio nuestro, Señor. Y aunque distantes físicamente los unos de los otros, sabemos, Padre, que tú nos has unido en tu espíritu. Bendito seas, Dios, porque lo que para muchos es un Jesús inanimado, un Jesús que todavía está colgado de la cruz del Calvario, un Jesús que todavía tiene tendido en la tumba, Señor, en tu palabra te nos revelas como el Cristo resucitado, el Cristo vivo, que puede venir a los corazones de todos aquellos que en esta hora puedan y deseen aceptarte, Señor, como Dios, como Señor, como Salvador, como el Redentor que ha dado su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Señor Santo, bendito seas. Te glorificamos, te bendecimos y alabamos tu santo nombre. Te damos las gracias por esta oportunidad de compartir
el poder de tu evangelio, Señor, para la vida de muchos que requieren de tu bendición física, moral, material y espiritualmente. Bendito sea, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.